Digo, hay que estar conscientes de que en nuestra sociedad hay muchos estafadores, pero no por eso podemos responsabilizar a las víctimas de estos estafadores por haber caído en sus estafas. En la mayoría de casos, son personas vulnerables, ya sea por pobreza, por educación, por lo tanto no conocen mucho sobre medicina, que digo, no es muy común que nadie sepa. Y como vieron, hoy toca hablar de un personaje que no me desagrada, de hecho, de alguna manera me sirvió como inspiración para empezar esta parte del canal de hablar de personas no muy gratas, no muy agradables, pero que a veces siento que la manera en la que se expresa su discurso es un poco fatalista y no es el más adecuado, o a veces a mí me causa ciertos pensamientos de que tiene un mensaje un poquito tóxico de que el medio, tú no tienes posibilidad de hacer nada, que ya todo está predefinido desde que naces. Sé que muy probablemente, estoy casi seguro que no es su intención, y es más que nada que a veces no se expresa de la mejor manera o da a entender eso por la selección de palabras que escoge. Bueno, sí sería la manera en la que se expresa ahora pensándolo bien. Disclaimer rápido, el objetivo del video obviamente no es decir que las víctimas son responsables, de eso jamás, a cualquiera le puede pasar, y revictimizar a una persona que ya sufrió eso es lo peor que puedes hacer. Ahora, para no hablar al aire, me puse a investigar en artículos de psicología, aunque no es mi área de expertise, sobre estos temas del medio y el desarrollo del comportamiento humano, así como de qué es lo que motiva a una persona, porque yo no sabía que había teorías de la motivación, pero haciendo la investigación para esto lo descubrí. Así que vamos a empezar. Y es que Rob muchas veces en comportamientos como podría ser el que uno tenga acceso a la educación o que uno haga ciertas actividades ilícitas, se lo achaca al medio en el que uno nació, en el que uno se desenvolvió. Y siempre me causó ruido, tal vez por algunas experiencias personales que voy a compartir algunas para ver de dónde viene mi manera de pensar y de por qué decidí hacer todo este video y la investigación. Y es que para empezar, ok, el medio puede ser muy importante. Un ejemplo que se me ocurre rápido es que una persona que no tiene el medio económico más favorable, vamos a decirlo, que no se puede mover a otra ciudad para estudiar, pues al final no te estudia una carrera o la prepa, o un nivel más bajo, vamos a decir la prepa o la carrera universitaria, y obviamente eso es culpa del medio y uno no tiene control de él. Ok, en eso puedo estar completamente de acuerdo. Pero al margen de eso, el medio realmente te sentencia, casi como en las castas de la India, donde, para los que no sepan, naces en una casta, obviamente hay castas superiores y castas inferiores, pero en la casta en la que naciste, en esa casta, vas a estar hasta el último día de tu vida. Pues a veces suena así un poco fatalista la manera en la que lo dice Rob. Sé que no es su intención, pero a veces suena así fatalista como de, pues no, güey, naciste en un medio no muy privilegiado, pues ni le muevas, ahí te vas a quedar. Y sí, cambiar el medio económico es sumamente difícil, y más con los índices de desigualdad, de falta de movilidad económica que desgraciadamente tenemos. Pero también, aunque puede definir algunas cosas como el que no puedes estudiar una carrera, no quiere decir que sea la única manera de que uno puede tener acceso a educación, a cultura, a conocimientos. Aunque, bueno, a veces me suena que Rob parece que piensa que sí. Él ha admitido en varios videos que es de familia más o menos pudiente, que estudia en escuelas privadas. Me da la impresión que se quedó con la idea de que gastando grandes cantidades de dinero es la única manera en la que una persona puede adquirir conocimientos o puede tener educación. Y aquí es donde tal vez desde mi sesgo de superviviente me vienen a la mente dos casos, bueno, varios, pero voy a englobarlo en dos. Uno es que, a los que no sepan, que sean nuevos en el canal, yo estudié una carrera, soy ingeniero, pero siempre he estudiado en escuelas públicas. No tuve un medio tan privilegiado como el de Rob para estudiar en escuelas privadas, siempre fue en públicas, en la universidad pública, en el Instituto Politécnico Nacional, en México, obviamente. Soy de México.
vamos aclarando. Pero yo no soy el ejemplo del que quiero hablar, sino que estando en una universidad pública vi de todo tipo de casos. Desde personas que ya tenían un medio económicamente más solvente, de hecho que en su familia no eran los primeros en tener estudios, que ya eran varias generaciones de las que tenían estudios, donde se daba más la lectura, la cultura. Pero también vi todo lo contrario, medios donde económicamente no eran los mejores, también que no eran tan cultos, aunque suena clasista, no es mi intención, pero vamos a definirlo así, no tan dados a la cultura, donde la lectura no era un hábito, donde ellos eran la primera generación en tener estudios. Vamos, todo lo contrario, en un medio tan favorable para que uno podría idealizar para una persona que está estudiando. Pero al final todos estaban ahí mismo estudiando una misma carrera. Diferentes medios desembocaron a que esas personas estuvieran estudiando. Tal vez algunos con diferentes motivaciones, y aquí es donde lo que mencioné de las teorías de la motivación, que también me di a la tarea de investigar. Algunos lo hacían por una motivación intrínseca, que sería que nace de uno mismo, como podría ser el gusto por querer estudiar algo, el sentimiento de logro, el que es cosas que haces por iniciativa propia, que naces por tu propia pasión. Algunos otros eran por motivaciones extrínsecas, que eran más que nada, se pueden definir como el refuerzo positivo o negativo. Lo haces porque tu motivación es un logro o una recompensa, o simplemente no recibir un castigo. Algunos lo hacían por el sueño o por la idea de, con estudios, tener acceso a un empleo un tanto mejor remunerado que sus padres u otras generaciones o personas de su medio. Tenían diferentes motivaciones, pero al final diferentes medios desembocaron a un mismo fin, el tener una carrera. Así que ahí me comencé a cuestionar viendo los videos de Rob. Entonces el medio te define, te sentencia cómo va a ser tu vida desde que naces, o también uno interpreta o uno puede reinterpretar su medio para cambiar, para dar un cambio, para formar tu manera de pensar, tu manera de ser en cierta dirección. Y fue donde fui a dar a este artículo, que también toca de qué son los componentes de comportamiento de una persona, y sorprendentemente también atribuye tanto a factores externos como internos, empezando por factores genéticos. Ahora, eso quiere decir que por tu genética ya está predispuesto cómo vas a interpretar tu medio, cómo vas a tener una manera de pensar. No tanto así, pero que sí hay predisposición, más que nada en el carácter y en el temperamento, que obviamente estos, incluso el propio artículo dice, pueden ser modificados e irse moldeando a través de los años con base a las experiencias, que podría ser el medio que te rodea, pero no quita la posibilidad de que hay ciertos factores con los que ya naces. Es aquí donde hace la diferencia entre fenotipo y genotipo, que a grandes rasgos el genotipo es lo que traes en la carga de genes y fenotipo lo que se manifiesta. Ejemplo rápido, a lo mejor tienes un abuelo, un papá que tiene barba partida, tú no la heredaste, pero tu hijo sí. Tú traes la carga genética, pero en ti no se manifestó. O sea, es el genotipo, y lo que se manifestó en tu hijo que sí la tiene, o en ti que no la tiene, es el fenotipo. Vamos a grandes rasgos. Siendo esto una posible explicación de que ciertas personas tengan diferentes maneras de ver o pensar, aunque hayan compartido un medio. Por ejemplo, a lo mejor hermanos o incluso hermanos gemelos que tienen una genética sumamente parecida, reaccionen de manera diferente ante una situación o tengan diferentes maneras de pensar. Vamos, desde nacimiento traen diferente el cableado del cerebro, siendo muchas veces heredado. A lo mejor han escuchado, tiene el carácter de su papá o tiene el carácter de su mamá. A lo mejor esto podría explicar que ahí hay cierta predisposición ya genética a tener cierta manera de pensar o tener ciertas respuestas a lo que nos rodea, siendo que ahí hay una diferencia en cómo uno interpreta el medio que lo rodea, se digas económico, social, cultural e incluso religioso. Y es que sí, hemos visto, hay gente que reacciona de diferente manera, hay gente que tiene cierta predisposición a ser más agresiva, más violenta, otra más sumisa. Obviamente eso se verá reforzado por el medio en el que uno se desenvuelve, a lo mejor un medio más
agresivo, puede ocasionar que una persona que no era violenta se haga violenta, o si es violenta se haga todavía peor. Igual puede ser que una persona que tuvo cierto medio no tan favorable decida no conformarse con eso y buscar la manera de cambiar su entorno, cambiar uno mismo para salir de ahí, vamos, de alguna manera progresar, simplemente no quedarse con a lo que está expuesto todos los días. Y también hay gente que no, decide pues copiar lo que ve y quedarse y contribuye a perpetuar ese medio. Y aquí es el otro ejemplo que quería también compartir, que este sí puede sonar más a sesgo de superviviente, y es que mi abuelo, en paz descanse, a pesar de haber nacido en una pobreza muy marcada y en una época donde no había acceso a la información, al final de esos días era una persona pues bastante culta, te podía hablar de ciertas cositas de medicina. Obviamente no llegaba a ser un experto, a ser un médico, pero sí a tener ciertos conocimientos en algunas cosillas de medicina, de zoología, de animales, de música, de pintura, o sea, un poquito de todo. Y es que a grandes rasgos su historia es que él nació en la pobreza a principios de la década de los 20 del siglo pasado, obviamente. No hagan las cuentas de tiempo, solo voy a dejar que su último hijo los tuvo a los 60 y pico, y que en mi familia no es raro tener hijos grandes. Y no me desvío, la siguiente historia es que sí, como dije, nació en la pobreza, no estudió más que hasta tercer año de primaria, prácticamente apenas si sabía leer y sumar las cuentas básicas, y se tuvo que salir para trabajar en el campo. Y así fue su vida humilde, trabajando en el campo hasta la década de los 40, que con el programa Braceros, que era básicamente llevar mano de obra de México a Estados Unidos por la escasez de hombres allá, por la segunda conflicto mundial, y lo digo así por lo mojigato que puede ser YouTube. En todo ese tiempo siempre tuvo gusto por aprendió el oficio de la carpintería bastante bien. Regresa a México, apenas si puede poner su tallercito donde también vivía, o sea, vivía con sus máquinas, durmiendo en una hamaca, todo bastante humilde, pero nunca se le quitó el gusto por aprender. Leía lo que podía, periódico, bibliotecas públicas, e incluso tuvo la suerte de encontrar una persona que tenía una tienda de libros y tenía estanterías bastante viejas, que era un tipo de muebles que él aprendió a reparar por su pasión por la carpintería. Así que tenía un arreglo donde él ayudaba a conservar en un buen estado sus muebles antiguos, y esa persona le prestaba libros para que leyera. Ahí empezó su gran gusto por leer, por empaparse de cultura, de conocimientos. Básicamente su motivación era una motivación que, de acuerdo a las teorías que estuve investigando, una motivación intrínseca, un gusto por aprender, por leer. ¿Y a qué voy con esta historia? Y es que si una persona tan humilde, tan así, nada más teniendo esa motivación, encontró la manera de tener acceso a conocimientos, a cultura, en una época donde el acceso era bastante limitado, donde tener un libro era hasta cierto punto un lujo, porque hoy en día tenemos que ser diferentes cuando tenemos estas cositas, que seamos sinceros, con acceso a internet y uno de estos tienes acceso a una cantidad de información mayor a la que seguramente decenas de generaciones pasadas no tuvieron en toda su existencia. Y es cuando te comienzas a cuestionar, ¿realmente el medio es tan decisivo, o también a veces recae un poco en las motivaciones de uno mismo y en las decisiones que uno mismo toma de manera racional? Obviamente no quiero irme al extremo de los charlatanes de no güey, nada más basta con que te mentalices y pum, vas a ser. Tú te mentalizas rico y vas a ser rico. Tú te mentalizas culto y ya, pum, vas a ser culto. No, obviamente eso es una tontería. No tiene ni pies ni cabeza eso. Pero lo que sí es cierto es que al final no es tan raro tener acceso a tanta información. Vamos, tener un smartphone y acceso a internet, tener datos, ya no es un lujo, ya no es algo sumamente raro hoy en día. Vas en cualquier transporte público y vas a ver gente, hasta personas mayores con uno de estos en la mano, muchas veces scrolleando en redes sociales, que en el YouTube, el TikTok, el Instagram. Entonces no es un super lujo, es bastante accesible el internet y tener un smartphone. ¿Qué es lo que nos falta? Tal vez la motivación. Y no, con eso no quiero, repito, llegar a esos de no, todo chiste de motivación, de mentalizarte, no. Y obviamente no estoy diciendo lo de algunos mamadores de no güey, las redes sociales no deberían existir, nada más puros libritos de Paulo Coelho. Nah, también es ridículo. Toda gente necesita distracción,
Y más porque hoy en día la vida es bastante difícil, bastante jodida. Todos hemos tenido un día difícil que nada más quieres llegar y a lo mejor desconectarte de la realidad, que con el capítulo de una serie, una película, un videojuego. Es válido y no tiene nada de malo. El entretenimiento siempre ha sido parte de la cultura humana, así que no tiene nada de malo. A todos nos sirve un escape, pero sí uno puede tener la motivación de querer aprender más. Tal vez no por gusto propio, sino por tener una herramienta, un arma mejor para no caer en esas estafas. A mejor aprender lo básico de medicina, no hacerte el super experto, pero a mejor un poquitito para que si llega una persona y te dice, como mi plumita mágica vas a bajar de peso, te quedes de, eso no es posible. También otra ventaja que nos dan de estas cositas es que no tienes que hacerte el super lector o leerte chorrocientos mil volúmenes de una enciclopedia para adquirir ciertos conocimientos. No, tienen la ventaja de que hoy existe gente que ya se aventó la chamba de estudiar todo eso y sube contenido relacionado. El propio Mr. Doctor, que es de medicina, sí, entre chisme y chisme de entretenimiento, pues cuenta cositas serias. Está Rafa Carvajal, que habla de cositas de la comida, de mitos, a veces de química básica, de física básica. Está Preguntar al Biólogo, que su nombre lo dice, de biología, de zoología de animales. Este licenciado del meme de no, y pongan atención, que entre preguntas que le hacen habla de cositas legales que a una persona que no tiene idea de eso le pueden servir algún día para no caer en una estafa, para que si la quieren extorsionar no caiga fácilmente. Y aunque quisiera meterme en ese grupito, pues no, aparte de que mi área de expertise algo así chiquito de nicho que no preocupa a mucha gente como podría ser la salud o un tema legal, tampoco tengo los números en redes, aunque se vale soñar. Pero ya, no me voy a seguir divagando. Y a modo de conclusión, para no extender más esto, aunque sé que no es la intención de Rob es dar ese mensaje, o bueno, al menos a mí a veces me parece que así es un mensaje de no, naciste en este medio y ya ni le muevas, el medio te va a definir para siempre. No. Sí, el medio es importante y puede afectar a cómo nos desarrollamos, pero al final hay factores como lo que uno ya hereda, así como también el pensamiento crítico de uno mismo, puede definir cómo dejas que te afecte el medio y tomar decisiones para cambiar de medio o al menos poder mejorarlo en ciertos aspectos. Otro ejemplo que se me ocurrió cuando estaba grabando esto y es un caso que incluso el mismo Rob cubrió, y es la hija de Derbez, Aislinn Derbez, que a pesar de tener un medio económico bastante privilegiado, la posibilidad de estudiar en escuelas top, pues al final nada de eso le sirvió. Terminó cayendo en las estafas de un pelón baboso que se aventó a decir que el cáncer no existe y que todo es lo que era de la imaginación y que con sus cursitos mágicos te ibas a deshacer de esas enfermedades. O sea, una vil estafa, incluso peor que lo de la plumita mágica. Así que eso te hace cuestionar de también si el medio económico es tan súper decisivo o hay otras cositas de fondo. Pero no sé, esa es mi opinión, de acuerdo a lo que investigué. Los artículos, repito, voy a dejar toda la información en la descripción, pero al final yo no soy experto en eso. Tal vez tengamos que consultar a un super experto que lee chorrocientos mil libros al día. Así que, ¿qué tienes que decirnos? Yo digo que Rob no sabe nada. Más bien habla nada más porque tiene celos de mi masculinidad, de mi congruencia. Porque, míralo, tiene pelos de vieja. Yo no, yo soy todo un macho alfa temachero que va a ser capitán del Real Madrid. Él solo me tiene celos porque no va a ser capitán. Sí, a mí también me da asco ese tipo. Pero bueno, recuerden, chicos y chicas, pórtense bien si tienen la ocasión y si no, no dejen ni evidencia ni testigos. O va a venir las plumitas mágicas y los van a demandar. Chao.